Saludos. Titulamos este vídeo Magnetismo Natural, Universal, Artificial, ICA. Artefactos reveladores número 49 y Cosmos Tierra Toroide número 44. Decir, en primer lugar, que estamos en un contexto del día 14 de diciembre del año 2020, en una situación que nosotros decimos de crítica, una situación de crisis, en que una oscuridad pues se enfrenta, podemos decir así, a un resto de luz y creemos nosotros que se producirá lo que nosotros decimos un reajuste dimensional. Entonces, este es un tiempo, como la misma palabra apocalipsis tiene un significado apocalipsis de revelación, pues nosotros estamos comprobando que efectivamente en relación con el conocimiento se están produciendo una serie de revelaciones y nosotros estamos en esa ola o en ese pico de ola de estas revelaciones, porque nosotros en estos últimos tiempos, estos últimos años, pues hemos compuesto un puzzle de comprensión que vemos en la totalidad y por tanto para nosotros estos son revelaciones muy importantes. Entonces, dentro de lo negativo de esta época, pues también se está descubriendo para muchas personas, y eso es lo que nosotros queremos compartir con nuestros vídeos, un discernimiento que nos da comprensión sobre una totalidad. Esto parece algo presuntuoso, pero realmente no decimos una totalidad de modo, dijésemos así, en todos los campos y en todas las disciplinas, no, sino de la totalidad esencial, que es lo importante de la totalidad esencial, porque la totalidad esencial estamos compartiendo que es muy simple, la fuente simplemente son unos cuantos principios, un centro que crea dos vórtices opuestos y complementarios. Eso es la realidad y eso nos ha ayudado pues a comprender todo lo que anteriormente no podíamos comprender. Entonces, en relación con este vídeo, tenemos que hacer un recordatorio del vídeo anterior. En el vídeo anterior nosotros hablamos de las piedras de Ica y de un magnetismo y de un líquido exudado por estas piedras de Ica, lo cual a muchas personas pues le causan duda y por supuesto pues creen que a lo mejor esto es un invento personal. Nosotros comprendemos esa actitud porque realmente es muy increíble pues esta fenomenología que se produce en las piedras de Ica. También, en los dos aspectos, sobre todo en el aspecto de exudación o producción de unas gotas de líquido y que estas gotas de líquido pues no se hayan secado en 10 años y que sean reaccionantes. Podemos decir que se hinchan y se encogen, podemos decir, en distintas épocas. Esto es súper sorprendente. Nosotros comprendemos, pero claro, piensen también que nosotros, ¿qué interés vamos a tener nosotros en hablar de esto? En exponer esta fenomenología, si ya sabemos que incluso se nos va a desacreditar, incluso algunos ya han mostrado muy claras burlas hacia nuestra persona. Nosotros simplemente no tenemos ninguna causa, la única causa es exponer una fenomenología verdadera, que cualquier persona que estuviese en contacto con nosotros podría comprobarlo empíricamente y sencillamente. Bien, pues entonces, ¿cuál es la comprensión? Pues junto con esta fenomenología, pues nosotros aplicamos nuestra comprensión, nuestro discernimiento y vemos que es coherente con toda la teoría que estamos compartiendo. Y entonces en este vídeo, por eso este vídeo, nosotros estábamos realizando el vídeo del Cosmos Tierra Toroide. Pero debido a esta fecha concreta, que en esta fecha concreta es cuando exudan o cuando emiten líquido, pues nos pareció oportuno pues dejar un poco el tema del Cosmos Tierra Toroide y hacer estos dos vídeos que hemos hecho sobre este fenómeno. Pero ahora también vamos a hacer alguno más o incluso dos más y hemos tenido un problema para que vean cómo converge todo. O sea, todos los campos, cuando una persona coge la esencia, pues ve que todo converge. Entonces, de tal manera que le hemos puesto dos clasificaciones, porque pensamos, bueno, ¿y dónde incluimos nosotros en este vídeo que vamos a estar hablando de las piedras de Ica, pero en relación con el magnetismo? En artefactos reveladores, porque son un artefacto,
o en lo que estamos compartiendo de cosmos, tierra, toroide, donde también estamos hablando del magnetismo. Pues por tanto le hemos puesto las dos etiquetas, porque van convergiendo un microcosmos, que son piedras concretas, que están afectadas por este magnetismo, pero que ese magnetismo también se proyecta en el cosmos, en la totalidad. Y las brújulas, pues ya lo sabemos que se extienden por... a nivel universal, podemos decir, esas líneas magnéticas. Por tanto, le hemos tenido que poner a este y a un siguiente vídeo pues las dos etiquetas, porque van convergiendo. Entonces, nosotros decimos que vamos a mostrar, y en un vídeo anterior ya hablamos de estas piedras sorprendentes de Ica. Pusimos imanes y vieron cómo quedan adheridos. Un imán que le proyectas a esta piedra de Ica, pues queda adherido. Entonces, nosotros hablamos también, y esto es lo que traemos en este vídeo. En el vídeo siguiente, sobre todo, trataremos más de las gotas de líquido que exudan. Pero en este vamos a centrarnos sobre todo en lo que decimos su magnetismo, que nosotros vemos que son dos porciones, que se le dice tapas. Son tapas, son dos partes que hacen que esta piedra se funda en una unidad. Y no se percibirá muy bien en esta piedra en concreto, pero en otras mucho más, como incluso vamos a poner alguna foto de lo que estamos diciendo de lo que son tapas. El simbolismo, por supuesto, es extraordinariamente rico para decodificarse, evidentemente. Vemos, como siempre, entidades reptiloides que ya verán que son muy frecuentes en nuestros vídeos. Pero entonces lo que decimos que nosotros hemos, y otros investigadores también, sobre todo el principal de ellos, ya fallecido, el doctor Cabrera, que es el principal motor de esta biblioteca lítica. Entonces el doctor Cabrera, pues ya él vio lo que nosotros decimos, que muy disimuladamente se ven como dos porciones que a veces si no caes, no lo percibes, no te das cuenta, pero dos porciones que hacen que nosotros decimos que se fundan, podemos decir así, que se fundan dos tipos de vórtices. Dos tipos de vórtices que a veces cuesta ver ese rastro, pero en algunas piedras se ve mucho más fácilmente que en otras. Entonces, son como dos porciones que se funden, es decir, los dos polos, y se fundirían, por tanto, en un tipo de corteza de las piedras de Ica. Ya vieron que estas piedras no las puede realizar cualquier persona. Vean que tienen tres tonalidades, una más oscura, otra intermedia por la figura, y las rayas una parte más clara. Y entonces, pues en este vídeo vamos a tratar de cómo es coherente este descubrimiento que ya el doctor Cabrera lo realizó en muchas de sus piedras, y les llamó tapas porque da la sensación que son dos porciones que se unen. Entonces, este es el vídeo que vamos a ir realizando porque para que vean, o sea, que todo converge, y lo más inexplicable, pues entendiendo lo esencial, pues tú ya llegas a interpretar esta realidad. Por eso nosotros decimos que la teoría cosmos, tierra, toroide no es solamente una teoría de la forma de la tierra y del cosmos, sino de la totalidad, que hasta en los mínimos detalles, y muchos de ellos, como estos de las piedras de Ica, que son silenciados y son desprestigiados, sobre todo por la arqueología oficial, porque aquí es donde te da el verdadero conocimiento de una tecnología, podemos decir, extraordinaria, que se quiere silenciar para el ser humano, podemos decir. Entonces, vamos a ver, realizar, porque algunas personas siempre preguntaron, bueno, ¿y cuál es la composición química de estas piedras de Ica? Entonces, para eso nosotros vamos a remitir a una página web de Josep Serneguet, que para nosotros es, podemos decir así, el sucesor del doctor Cabrera, sobre todo a nivel científico. Nosotros, más que en este nivel científico, nos ocupamos sobre todo de un nivel interpretativo de la totalidad, podemos decir. Y entonces lo remitimos para que la persona ahí busque esta composición, que simplemente son elementos minerales. La cuestión es que están, podemos decir así, en una combinación que solamente pues unos maestros, podemos decir entre comillados, que pueden ser oscuros, por supuesto,
o pueden ser cada persona como los califique, pero que tienen ese conocimiento. Entonces, un punto segundo de presentar para que la persona busque, si quiere investigar sobre la composición de estas piedras, pues decir que nosotros creemos que estas piedras son artificiales y que estas piedras artificiales copian lo natural, copian el magnetismo natural, y por tanto tenemos que recordar una vez más, porque esto es una base de todo el conocimiento simple y profundo, tenemos que recordar el magnetismo básico creativo, que son dos polos y un centro, tan sencillamente. Y entonces pues finalmente presentaremos algunas imágenes de estas tapas que le decimos nosotros que son en realidad la proyección de dos polos. A la derecha, pues aquí a la izquierda, como ven, pues tenemos una de las piedras de Ica, el mono, que también se refleja en las pistas de Nazca, que tiene un imán y es para demostrar que es magnético. Y esto es una gran investigación de otro investigador que nosotros perdimos su pista, que recordamos su nombre, que es René Badot, que entonces muchas de estas gotas pues hizo un trabajo extraordinario viendo las gotas de líquido cómo forman cristalizaciones extraordinarias. Entonces, en relación con lo que decimos de la composición química de estas piedras, pues remitimos a esta página para que la persona lo busque. Si quiere más información de este aspecto concreto, www.piedrasdeica.net, que pertenece a Josep Serneguet. Aquí tiene uno de los estudios que hizo durante una de sus piedras, creemos que es la piedra cóndor, en que les da los componentes, una mayoría de cuarzo, un 56,2%, corindón 22,1%, hematite 6% y otros elementos como óxido de potasio, rutilo, óxido de sodio, etc. Entonces, para la persona que esté interesada en ese aspecto concreto. Y entonces, como decimos, nosotros creemos que las piedras de Ica, como estas dos que tenemos aquí, y una de estas es la que nosotros presentamos en un vídeo anterior, que se deterioró. Aquí no está deteriorada, pero se deterioró mucho, porque ya dijimos en el vídeo anterior que algunas de ellas, una minoría muy escasa, pues se deteriora con estas alteraciones, pero la mayoría no. Entonces creemos que estas piedras de Ica están hechas con un magnetismo, pero con un magnetismo, dijésemos así, artificial, porque copia al magnetismo natural, estas dos piedras de Ica. Entonces eso es lo que nosotros estamos muy convencidos, y por tanto tenemos que recordar, para poder interpretar esta realidad que se proyecta en estas piedras de Ica, porque es el magnetismo básico, natural, creativo, que esto nadie nos lo expone con lo fácil que es, pues que una fuente inicial pues se proyecta y crea de sí mismo toda esta totalidad, y lo hace mediante una dualidad, crea dos polos de sí misma, al mismo tiempo que crea los dos polos, podemos decir distinta condensación, uno más sutil y otro más denso, pues ella también se modifica, y entonces aquí está el 3 en el 1, y a partir de aquí distintos pasos, pues los refleja también la flor de la vida, y también está reflejado en el toroide. En el toroide son los dos polos, como están viendo aquí, los dos polos y un centro. Y en este centro, precisamente, es donde se proyecta, que vamos a ver a continuación, se proyecta una estructura equilibrada mediante esta línea. Por tanto, lo que hemos visto ahora mismo de las tapas, pues en realidad sería una proyección de esta línea que separa una tapa de un polo y otra tapa del otro polo. Y por tanto, estas piedras de Ica pues están realizadas de acuerdo con la disposición de la fuente que crea este universo, pero es de modo artificial, porque ya sabrán por muchos vídeos que la estructura básica son dos polos o dos vórtices, uno masculino y otro femenino con un centro, y entonces, pero tienen que unirse en una corteza, y eso es lo que vamos a ir exponiendo nosotros aquí. Por tanto, esto para que lo recuerden, esto es un imán porque todo refleja eso. Este mismo esquema es el del toroide, dos polos y un centro, y el magnetismo que se ve en los imanes, pues lo mismo, un centro que se está viendo que crea dos polos, sencillamente. Entonces son las líneas, pero todos son líneas de fuerza magnéticas que las registra las brújulas y los imanes. Y entonces esto es una percepción de lo invisible, imperceptible, pues vemos su acción y entonces no podemos negarlo. Entonces, como ya sabrán por vídeos anteriores, la función básica del magnetismo es la repulsión-separación, y secundariamente pues está la atracción. Entonces, pero hay que buscar, para llegar a una estructura estable, a un equilibrio entre la repulsión y entre la atracción. Hay que llegar a un equilibrio,
que ese es el equilibrio que nosotros decimos el equilibrio de la corteza. Entonces, esto, aunque no se comprenda ahora mucho en este punto, pero volveremos sobre ello porque también es importante. Decimos que el magnetismo creativo, que como han visto es un eje y dos polos, pues tiene que duplicarse y triplicarse. Duplicarse, como ya vemos aquí, pues se va duplicando distintos pasos en la flor de la vida, de tal manera que llegas a una estructura de 3 pétalos con predominancia masculina y 3 pétalos con predominancia femenina. Esto ya es un equilibrio, pero tienes que seguir dando más pasos, como estamos aquí, en la flor de la vida completa, para llegar ¿a dónde? Pues para llegar a una estructura corteza. Entonces decimos, el magnetismo básico creativo tiene que duplicarse y triplicarse. Triplicarse porque si son 6, pues 6 por 3 son 18. Son los 18 círculos de la flor completada de la vida, más el centro y otros 2 exteriores que son como la corteza realmente. Entonces tiene que duplicarse y triplicarse para llegar a una estructura equilibrada, donde el efecto de repulsión, porque el efecto de repulsión aquí lo vemos una estructura viva, sería desde el centro creando en un huevo la vida del futuro polluelo. Pues entonces desde el centro hacia afuera, entonces donde el efecto de repulsión primario, que sería desde dentro hacia afuera repeliendo, pues quede compensado o balanceado con el efecto de atracción secundario, formado por una corteza, que sería la corteza del huevo estabilizadora, donde ambos polos queden autoneutralizados, es decir, en esta corteza pues ya quedan autoneutralizados por el empuje interior de la fuente, del éter interior con el éter exterior, pues ya dijimos que la fuente nos circunda por dentro y también por fuera, y entonces aquí esta es la corteza, pero fíjense que la corteza natural, cuando tú coges la cáscara de un huevo, pues tú ahí no puedes apreciar difícilmente ninguna tapa, lo ves todo homogéneo, porque la fuente es perfecta. En cambio, las piedras de Ica, que lo imitan, ya ven que se ve, en la mayoría puedes localizar esa tapa, dijésemos así, aunque evidentemente pues están realizadas con un conocimiento superior, podemos decir así, al humano normal, ¿no? Entonces, decimos una estructura equilibrada donde el efecto de repulsión primario quede compensado, balanceado con el efecto de atracción secundario, formando una corteza estabilizadora donde ambos polos queden autoneutralizados por el empuje interior y exterior del éter. Y esto es el ejemplo de esta corteza, como acabamos de decir. Y entonces ahora con las piedras de Ica, que esto, por eso decimos que esto es una copia de la auténtica movimiento de la fuente. Una copia, evidentemente, de mucho conocimiento, por supuesto que sí. Entonces aquí tenemos los dos tipos de piedras fundamentales de las piedras de Ica. Unos que son este tipo que no tienen relieve y estas otras que tienen un tipo de relieve. Ambas son magnéticas y ambas tienen lo que se llama ese tipo de capas. Entonces decimos que esto pues es una replicación de lo que hemos visto, por ejemplo, en la cáscara de ese huevo. Y en esta corteza, por eso se produce esa neutralización que se produce con una cáscara para que un ser pueda vivir. Al igual que un embrión humano, pues en la placenta es una especie de corteza o protección que está totalmente bien balanceada y perfecta. Y entonces ellos, estos astutos o sabios, pues lo imitan en piedras. Pero entonces vamos a ver lo que son las tapas. Fíjense en esta que tenemos aquí, que es un ser que aparentemente aparece ser humano por detrás, aunque aquí no queremos, ahora mismo no nos queremos fijar del simbolismo, solamente queremos que aprecien lo que es una tapa, porque en esta se ve muy claramente, no sé si se apreciarán que aquí está una rayita, esta rayita es la tapa que se ha fundido con esta otra. Vamos a ver si lo vemos aquí mejor. Esta es esa misma piedra junto con una moneda de euro para que vean el tamaño. Y fíjense que aquí toda esta línea es la tapa que si pasas el dedo por ella incluso ves que tiene relieve, ves que se mete hacia adentro. Entonces todo esto es la tapa de la que estamos hablando, es decir, un eje polar. Y aquí, para que lo vean más fácilmente, por la otra parte de esta misma piedra sigue esa misma línea, pero fíjense que cuando llega a la mano, hemos traído esto para que se vea claramente como al llegar a la mano se nota perfectamente esa tapa de encaje. Es decir, esto es una tapa y se ha unido con esta otra, es decir, un equilibrio polar
aunque no es tan perfecto como el de la naturaleza, pero lo está copiando al equilibrio de la naturaleza. Sabemos que esto puede estar sorprendiendo mucho, pero nosotros llevamos 10 años analizando y estas son las convicciones y al mismo tiempo vemos que son convergentes totalmente con el modelo de la Tierra-Cosmos, donde las fuerzas magnéticas crean todo. Las fuerzas magnéticas son las manos invisibles de la fuente. Nosotros nos alegra mucho poder compartir este conocimiento y esperamos que alguna persona pueda ser depositaria y seguir compartiéndolo. Entonces, aquí vemos, para que vea, esto quizás lo tratemos en algún otro vídeo, porque no queremos hacer este muy largo. Una piedra de Ica y este mono, como están viendo aquí, tienen un imancito puesto aquí y para reflejar que es magnético, pero fíjense que esto es Nazca, estos son las pistas de Nazca que reflejan esas figuras gigantes, y fíjense que este mono es este mono, por tanto tendría que ser un mismo poder, una misma cultura el que hizo los dos. ¿Y cómo los hizo? Con ese mismo magnetismo. Y para que no tengan duda, fíjense que su rabo pues está formando una espiral, y fíjense que tiene otra parte aquí, otro rabo que sale, como están viendo aquí, pues fíjense aquí, efectivamente ese mismo rabo que es el que sale bifurcado aquí, es decir, y las dos manos juntas en la misma postura. Por tanto, nosotros decimos que en Nazca, las líneas de Nazca pues están realizadas con el mismo procedimiento electromagnético que las piedras de Ica, esto a nivel macro y esto a nivel micro, sencillamente, y por eso precisamente, como son unas estructuras electromagnéticas, es por lo que perduran realmente, es por lo que perduran, si no ya se habrían borrado, habrían llegado y se habrían puesto muchos más piedras, etcétera, etcétera, pero ellas no, porque son en una estructura electromagnética que es la que ha hecho en una parte etérica está ese dibujo reflejado, realmente, y después se refleja en la piedra, es tan difícil, pero tan fácil, pero tan increíble, podemos decir. Y también en otro vídeo siguiente, pues ahora nos trataremos, que no en este tiempo, no queremos hacerlo largo, pues de las gotas de líquido, porque estos son cristalizaciones. Esta que tenemos aquí, pues es una cristalización que está fotografiada y grabada en vídeo por este investigador que decimos René Badeau. Y estas cristalizaciones que se ven, pues fíjense que también hay otro tipo de cristalizaciones que son las del líquido agua cuando se convierte en hielo, que estos son ya el mensaje del agua. Y estas se ha demostrado que podemos decir, sí, reaccionan según el tipo de pensamiento o emoción que se les proyecte. Bien, pues estas aquí, las de Ica, nosotros decimos, reaccionan en relación con el medio ambiente y también posiblemente podrán también, seguramente, pues según dijésemos así, la influencia que se les pueda hacer. Terminamos en este punto que comprendemos que puede sorprender mucho, pero para nosotros nos alegra mucho porque simplemente nuestro interés es buscar la verdad y los misterios que están ocultos, y vemos cómo contando con la fuerza de la fuente desde un principio de modo imperceptible, pero sabiendo que está ahí, al igual que cada persona debe saber que tiene un Dios interior en su interior que le proyecta aquí, pues eso nos da el mayor conocimiento y la mayor comprensión que queremos compartir en estos tiempos finales de ataque de la oscuridad. Terminamos deseando para nosotros y para todos fortaleza y discernimiento.